Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Viernes de Conferencia Fusenda. Hoy tenemos a la hermana Piedad Telles desde Bogotá, Piedad Telles Velasco, con el tema Psicología Positiva. Pero ¿quién es Piedad Telles? Ella es psicóloga social, o sea que totalmente centrada en su profesión. Esta charla del día de hoy, psicóloga social comunitaria, miembro del Centro Espírita Frutas de Luz, coordinadora del Departamento de Divulgación del Centro Espírita, y nació en un hogar espírita, es espírita de segunda generación. Entonces, para iniciar esta tarea, esta charla, vamos a pedirle a nuestra hermana Veracruz Espitia desde Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, que nos dirija a la elevación del pensamiento. Buenas noches, Veracruz, adelante. Buenas noches. Bueno, elevamos todos nuestro pensamiento para conectarnos con ese plano espiritual superior que nos guía y que nos muestra todas estas grandes enseñanzas para guiarnos en nuestro avance espiritual, para que podamos alcanzar ese estado de conocimiento y de luz que la doctrina nos brinda de una manera tan amplia, tan profunda y tan clara. Que así sea. Gracias, Veracruz. Y gracias, nuestra querida doctora Piedad Telles Velasco, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya, Piedad. Muy buenas noches. Agradezco pues a Abelito y a la Fundación del Centro Espírita Estudios Espíritas Mes de Amor por esta invitación en la noche de hoy. Bien, vamos a comenzar con nuestra temática. Y el tema, pues como ya lo había dicho Abelito, es la psicología positiva. Para saber qué es la psicología positiva, vamos a enfocarnos primero qué concepto tiene la Organización Mundial de la Salud sobre este concepto. Y nos dice que es el bienestar físico, mental y social completo, y no solo la ausencia de enfermedad e incapacidad, sino un estado positivo que concierne al individuo en sí mismo en el contexto de su vida. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ya no toma al ser en la parte física, todos los síntomas, las patologías que el paciente presenta, sino que va más allá de lo que el ser presenta en cuanto a sus estados emocionales, sus estados en los cuales expresa la mentalidad que tiene sobre determinados temas. Y aquí pues vamos a dar el concepto de la psicología positiva. Nos dice que es una disciplina de la psicología que viene a decirnos que la salud emocional es algo más que la ausencia de enfermedad. Nosotros vemos pacientes o vemos personas en las cuales esa parte emocional la expresan. Hay personas que son muy alegres, hay personas que son muy rabiosas, hay personas que son muy tristes, hay personas que son muy nostálgicas. Y dependiendo cómo ellos se expresen en esos estados de salud, nosotros vamos a definir cómo es la patología de los pacientes. Si un paciente es alegre, nos damos cuenta que su estado físico, pues lógicamente contribuye a una salud estable y donde esta persona no va a presentar síntomas a lo contrario de una persona malgeniada que está generando adrenalina constantemente a su cuerpo y esto le genera lógicamente un tóxico para su cuerpo. Y aquí es importante destacar al doctor Martin Seligman, que habló de la necesidad para el campo de la psicología de no solo mirar a la enfermedad, el déficit y la patología, y en su lugar sí mirar el mejor lado de las personas y cómo la gente se desarrolla. Es decir, es muy importante mirar
que el paciente tiene ciertas patologías, ciertos síntomas, pero hay que mirar qué lo compone a ese ser humano o qué tiene ese paciente. Los seres humanos estamos compuestos de aptitudes, virtudes, cualidades, la parte intelectual, la parte emocional. Y eso combinado pues forma un ser integral. Adicional a ello también se le mira su parte espiritual, ¿sí? Y dependiendo de todo ese diagnóstico, no solamente de su patología, sino también de sus potencialidades que tiene como ser humano, empieza uno a mirar qué tratamiento se le puede dar a ese paciente. Y nos dice que la psicología considera como un objeto de estudio propio el bienestar subjetivo, las fortalezas de los seres humanos y qué factores hacen a las personas más felices. El bienestar subjetivo al que hace referencia a la parte física, a la parte psicológica y a la parte social. Y cuando el ser se encuentra integrado por estas tres facetas, también se le miran sus fortalezas y los factores que a la persona lo van haciendo un ser integral en cuanto es positivista, es amable, es cordial, es feliz, es calmada. Y cuando uno mira a un paciente así es porque tiene unos estándares altos en cuanto a su bienestar personal, físico, y eso contribuye a que la persona esté estable en su estado de salud. El campo de la psicología positiva, entonces, da lugar a una gran cantidad de estudios de investigación de cómo las personas alcanzan su potencial, ¿sí? Cómo la gente puede descubrir sus fortalezas y luego aplicarlas, cómo experimentar emociones más positivas y ser más felices. Cuando las personas, uno las empieza a conocer y les hace esos procesos terapéuticos, uno se da cuenta que hay personas que tienen unos potenciales grandísimos y que con esos potenciales van generando como una onda vibratoria positiva en todos los entornos, que las dificultades ellos las empiezan a mirar como algo que tienen que aprender y de acuerdo a esas situaciones que ellos experimentan y tienen esas vivencias, las van llevando a trabajarlas interiormente y después las socializan en los entornos en los cuales esas personas se desenvuelvan. ¿Qué crean estas personas? Pues lógicamente una templanza, un coraje, unas fortalezas que los ayuda a entender y comprender que las situaciones que se están viviendo en esos momentos son para ellos sacarles el jugo. No ven las cosas difíciles o los obstáculos como, uy, no, esto es imposible, sino lo ven como algo que los enriquece y que de ahí se puede sacar algo muy productivo. Aquí el doctor nos dice que es reconocido como el pionero de la psicología positiva y él nos explica que la felicidad no siempre depende de nuestro estatus social, nuestra religión o nuestra belleza física. Porque muchas personas, y en la actualidad se está viendo terriblemente, sobre todo en los jóvenes y ya en pues, gente más adulta, entre los años dentro de las edades, perdón, de los 20 a los 30, 40 años, donde ellos piensan y tienen la mentalidad que la felicidad depende de un estatus social. Si yo me relaciono con personas ricas, con personas que están bien, que me van a gastar, que me van a intuir cuál es la moda, entonces son personas que se van llenando de cosas materiales, pero van a vivir vacías. En cuanto a las religiones, es importante tener esa creencia, pero esa creencia que sea de algo que yo sienta que me estoy llenando espiritualmente. Y lo vemos en este mundo actual, la belleza física. Ahora los hombres se practican muchas cirugías, o sea, se ha visto que se practican más cirugías los hombres que las propias mujeres. Entonces, estas cosas materiales realmente no van a dejar satisfecha a la persona, sino en ese instante, en ese momento. Y nos dice que la felicidad en realidad es una combinación única
de lo que él llamó fortalezas distintivas, como el sentido de humanidad, la templanza, la persistencia y la capacidad de llevar una vida significativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se encuentra en un rol, ya sea laboral, educativo, familiar, y tiene buenas bases de confianza, de credibilidad, esto genera en su entorno, pues que todo el mundo confía en él y sabe que esa persona no va a fallar. Pero adicional a ello, lo ven como un gran líder. Y esos grandes líderes son los que cuando el equipo de pronto se desanima, de pronto dicen, no, es que esto no nos va a salir bien, pero esta persona llega con toda la fuerza, ¿sí? Con esa onda diciendo, vamos a salir adelante y esta dificultad no la vamos a ver como un problema, sino la vamos a ver como una oportunidad. Entonces eso ya empieza a tomar un significado tanto para él como para las personas que se encuentran al entorno de él. También vemos que hay pilares básicos de la psicología positiva que son muy importantes para el ser humano. Entonces, estos pilares los tenemos de la siguiente manera. Primero, se hace un estudio de las emociones positivas, un estudio de las fortalezas y virtudes, un estudio de las instituciones positivas. ¿Y esto qué genera? Que la persona que tiene una autoestima muy grande, ¿sí? Pero que de pronto llega un momento en el cual algo, alguna circunstancia, alguna situación lo toca y no lo derrumba, sino que lo sienta reflexionar, esta persona empieza a trabajar interiormente, pero si yo lo estaba haciendo bien, ¿por qué me salió mal? Y empieza a mirar qué fue lo que falló y empieza a mirar las fortalezas que tiene dentro de sí y dice, no, esto yo lo voy a sacar adelante, yo no lo voy a hacer solo, sino lo voy a hacer con el equipo que me acompaña. Por eso se dice que hay instituciones que trabajan en esta parte del positivismo, del entusiasmo, y ahorita vemos muchas casas o instituciones como coaching, como yogas, como casas de meditación, y todo esto fortalece al ser humano. Cuando las personas se sienten que están como en un estado no muy equilibrado, pues recurren a sus emociones, a sus fortalezas, a sus virtudes y el complemento son estas instituciones que le ayudan a ver la situación difícil por la que está pasando para mirar qué se puede aprender de ella y qué se debe mejorar. Luego también se ve la dimensión sobre la construcción de la felicidad, que es algo muy importante en los seres humanos. Cada vez que los seres humanos nos hacemos proyecciones, nos hacemos metas, siempre miramos que haya algo que nos llene de alegría, nos llene de mucho amor y que nos sintamos supremamente bien. Pero, pues lógicamente eso necesita de esfuerzo, necesita de sacrificios, necesita de que la persona sea constante y tenga voluntad ante esas circunstancias que se le presentan en la vida. No todo en la vida, como decimos por aquí, es color de rosa. Se presentan esas dificultades, pero se ven como grandes oportunidades. Adicional a ello, ¿qué pasa? Las personas empiezan a llenarse de esos conocimientos, empiezan a investigar, empiezan a llenar cada vez más su mente, sus sentimientos y sus acciones de qué es lo que realmente lo satisface y lo llena. Estas personas no se enfocan tanto en las cosas materiales, se enfocan en las cosas intelectuales, en las cosas morales, en las cosas espirituales y hacen una retroalimentación de todo lo que están recibiendo de información y de todo lo que ellos empiezan a instruirse en cuanto a esa construcción de esa felicidad. Una vida placentera consiste en saber promover emociones positivas y que éstas sean duraderas. Esto es muy importante en todos los seres humanos. Cuando yo promuevo, por ejemplo, la alegría, todos los días soy una persona alegre, me levanto, agradezco a Dios por
este hermoso día. Y el simplemente hecho de que yo salga de mi casa y le sonríe al indigente, eso le está dando al indigente la alegría de que alguien por lo menos se alegra de verlo, ¿sí? Y eso se convierte como en una onda que se va irrigando por todo el lado o por todos los lugares donde yo vaya caminando. Y este doctor Ash Adams hizo un experimento y sí funciona porque yo también lo he hecho, de que si yo voy caminando y le sonrío a la persona, entonces la persona me sonríe o la persona simplemente se queda seria. Y uno dice, hay personas que sí automáticamente responden a esa sonrisa como hay personas que simplemente lo miran a uno como, y esta me sonríe, ¿y por qué? Porque son personas que no le encuentran de pronto el jugo a la vida en cosas muy sencillas como el ir caminando, el ir mirando que hay situaciones que el sonreírle a una persona le puede dar un momento de decir, venga, esta persona me sonrió, me está diciendo que la vida vale la pena, ¿sí? Entonces son experimentos que funcionan en simplemente una sonrisa. Y cuando se piensa en positivo, pues las cosas ocurren en positivo. Si yo me levanto con una mentalidad de hoy me va a ser un gran día, hoy me va a ir bien, las dificultades que se me presenten en mi trabajo las voy a ver como oportunidades. Esas personas van a pasar un día espectacular. Pero cuando las personas se levantan con un pensamiento negativo, lógicamente las cosas no le van a fluir, pues no de forma negativa, pero no le van a fluir de igual forma. Y aquí tenemos algo muy importante y es esta pirámide de Maslow, donde él dice que la autorrealización está en la base de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución de los problemas. El reconocimiento pues está en el autorreconocimiento, en la confianza, en el respeto y en el éxito. La afiliación está en la amistad, el afecto, la intimidad sexual. La seguridad está en la seguridad física, de empleo, de recursos, de la moralidad, de la familia, de la salud y la propiedad privada. Y la parte fisiológica, pues está la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, etc. Y este triángulo, que es la base del ser, donde se van desarrollando estos procesos de autorrealización, de reconocimiento, de afiliación, de seguridad y de fisiología, lo llevan a que tengan buenas bases ante todas las circunstancias y las situaciones que presenta la vida. Y vemos que el tiempo tiene un papel muy importante. Asimismo, es importante encontrar un equilibrio entre nuestro pasado, nuestro presente y el futuro. Aquí se destaca que cuando los seres humanos pasan por hacer como una evaluación del pasado, es decir, tuve una infancia difícil, tuve una situación complicada con mi familia, y se van dando esa evaluación de pasado y vienen aquí al presente y se dan cuenta que estas situaciones que vivieron les sirvió para que fuera una persona más madura, una persona más consciente, una persona donde ya tiene más fuerza de voluntad ante las situaciones difíciles. ¿Y qué sucede? Entonces, esa persona se proyecta hacia futuro diciendo, si he podido superar las cosas del pasado, y ahorita en este presente las cosas van saliéndome cada vez mejor, el futuro será algo alentador. Y hay algo muy importante que los seres humanos siempre debemos tener y es ser agradecidos con todos y por todo. Porque debemos agradecerle a Dios por el sufrimiento como debemos agradecerle por la alegría. Debemos agradecerle a Dios por la enfermedad, así como le agradecemos a Dios por la salud. Siempre debemos agradecerle a Dios todas las situaciones que vivamos porque estas situaciones nos llevan a una retroalimentación, a un autoanálisis para que nosotros cada vez
nos miremos qué debemos cambiar y qué debemos mejorar. Por ello, es importante perdonar a todo lo que uno le puede estar pasando o lo que le pasó o lo que le hicieron. Cuando nosotros hacemos esos procesos, no es nada fácil, ¿sí? Eso del perdón no es nada fácil, pero sí debemos hacer esa técnica de ir perdonando. Cuando yo estoy en esa sintonía de que la persona me está haciendo daño, la persona me está haciendo mal, simplemente como dice la doctora Marlene Rojas, que es una psiquiatra, yo la perdono, yo la quiero, pero no me voy a llenar de su estado tóxico. Simplemente nos hacemos un lado y seguimos nosotros generándonos bienestar propio. Aprender a lidiar con las emociones negativas del presente desarrolla una atención plena y promueve nuevos modos de ser felices en el aquí y en el ahora. Siempre debemos trabajar tanto las emociones positivas como las negativas. ¿Para qué? Para que yo sea atento, tenga una antena donde diga, venga, yo era una persona calmada, me estoy volviendo una persona impaciente. Me detengo y miro, esto no me conviene porque me está afectando en mi estado de salud, me está dando ansiedad, me está provocando dolores de cabeza. Entonces, la persona entra a hacer una autoevaluación en cuanto a lo que le está afectando negativamente y lo debe trabajar ya hacia las cosas positivas. Y mirar el futuro con esperanza y optimismo. Es muy importante que las personas siempre vivamos con esa fe, con esa credibilidad y con ese optimismo de que las cosas van a mejorar. Pero no ser como personas conformistas. Ay, no, yo voy a esperar que Dios me ayude, me ilumine, que me mande algo del cielo. No. Si yo soy una persona que necesito conseguir trabajo, yo envío hojas de vida. Si yo veo que no me sale en la profesión que estoy ejerciendo, venga, en qué otro trabajo yo me puedo emprender y mirar posibilidades. Y todo eso está llevando a que la persona tenga como esa faceta de que no sabía de que era muy bueno de pronto para administrar un negocio y se da cuenta de que a pesar de que estaba estudiando de pronto economía, pues se da cuenta que también el administrar es un complemento en los conocimientos que esa persona tiene. Y nos habla también sobre el estudio de las fortalezas y las virtudes. Todos los seres humanos, hasta el más malo, tiene fortalezas y virtudes. Y hay que construir una buena vida, ¿sí? No es tan fácil como pensamos en un principio, pero la felicidad no siempre es sinónimo de riqueza, porque las personas se enfocan en que mi felicidad está centrada solamente en el tener y tener y tener. No. O en el poder o en el éxito social. Los seres humanos nos enfocamos en esto. Ay, es que yo cuando sea rico voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Cuando tenemos las cosas que íbamos a ser productivas, terminamos haciendo otras cosas totalmente diferentes. Es saber alcanzar nuestro máximo potencial humano y desarrollarlo para sentirnos más plenos, más libres y más felices. ¿Más libres en qué? Más libres en que yo voy a ser consciente de que si tengo la posibilidad de que tengo un mejor ingreso económico, pues voy a poder ayudar a las personas que lo necesitan. Que si veo que mi potencial es en la parte de formar grandes vínculos sociales, puedo ser una persona que no solamente hace vínculos sociales, sino que también ayudo a mi prójimo y puedo relacionar a esas personas que están en mi vínculo social para que hagamos una buena obra social, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que el construir una buena vida no es en las cosas materiales. Todos los seres humanos, cuando estamos empezando a tener esa conciencia de la vida, nos proyectamos hacia una meta. Y cuando nos proyectamos hacia esa meta, nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a encontrar
situaciones difíciles, obstáculos, y esas problemáticas no las debemos mirar como algo terrible, sino como oportunidades y formas en las cuales necesitamos caer para aprender, y que de esas situaciones negativas vamos a sacar más adelante situaciones muy productivas para nuestro crecimiento como personas integrales. Y pues aquí el doctor Silliman y Peterson nos dicen que las virtudes y las fortalezas se enfocan, por ejemplo, en la sabiduría, hace al ser más creativo, que tenga más curiosidad, abre la apertura mental, el deseo de aprender, la perspectiva de la sabiduría. En el coraje ya tiene una valentía, una persistencia y una gran integridad y una gran vitalidad. En la humanidad extiende más no el amor mundano, sino el amor puro a la amabilidad, la inteligencia social, y esto hace que la persona sea más integral. En la justicia, pues que sea un buen ciudadano, que practique la equidad, el liderazgo. Y en la templanza, pues que tenga la capacidad de perdón, de humildad, de prudencia y de autorregulación. Y en la trascendencia, que la persona tenga la capacidad estética, la gratitud, la esperanza, el amor y la espiritualidad. Entonces, démonos cuenta que estas herramientas ayudan al ser humano a que sea más consciente de sus potencialidades, y que trabaje en sus cosas, con sus antivirtudes o sus imperfecciones a mejorar. Hay algo que uno siempre debe tener en cuenta. Uno cuando le pregunta a las personas, bueno, ¿cuáles son tus virtudes? Las personas se quedan ahí como, mis virtudes, no sé. Y bueno, ¿cuáles son tus defectos? Rabias, y le enumeran todas las imperfecciones. No, aquí lo que uno debe siempre trabajar es más las cosas positivas y las cosas negativas. Y cuando uno tiene una lista más grande de virtudes, cualidades, aptitudes, eso pues lleva una gran ventaja, que la persona pueda trabajar sus imperfecciones, pero tiene que trabajar la que más predomina en el ser. Ahora vamos a mirar cómo los constructores más relevantes de la psicología nos aportan en estas bases tan importantes. Entonces tenemos la felicidad, el bienestar subjetivo, como les había dicho, este se enfoca en la parte física, en la parte psicológica y en la parte social. El bienestar personal, las emociones positivas, la resiliencia, el optimismo, la creatividad y las fortalezas. Todas estas nos ayudan a que yo, como estoy en esas sintonías positivas, con esos pensamientos altruistas, ¿qué hace? Pues que me rodee de gente positiva. Si yo me rodeo de todo de estas, yo lo llamo como el escudo de todas esas potencialidades que los seres humanos, pues empiezan a llegar hacia mí también personas con la misma sintonía. Lógicamente, también van a llegar personas que son negativas. Entonces, simplemente no es que yo no me relacione con esas personas negativas, pero simplemente las dejo como a un lado, porque pues no contribuyen nada bueno a las personas, ¿no? Y también tenemos que las aplicaciones más relevantes de la psicología positiva abren grandes áreas de la investigación y tratamiento, no solo en el ámbito de la investigación y de la psicoterapia, sino también en la enseñanza y en la calidad de la vida humana. Esto es muy relevante porque la psicología, como tiene muchas facetas, se enfoca también en mirar cómo se aporta a esa enseñanza, y se sugiere que sea desde la niñez, y a medida que el ser va teniendo una buena calidad de vida, se va preocupando por ser cada vez una mejor persona y va investigando sobre cómo lo puede hacer. Dentro de la psicología, vemos también que se trabaja con los niños, que es muy
rico trabajar con los niños porque como hasta ahora están empezando esa etapa de ir adquiriendo conocimientos, pues es más fácil porque se les trabaja la autoestima, la seguridad, se les refuerza los lazos con sus padres y sus familiares. Entonces los niños son muy receptivos a todas estas enseñanzas y técnicas que se les aplican. También tienen un aprendizaje socioemocional. Ya tienen cómo hacer amigos, tienen empatía. Lo bonito que se les explica aquí a los niños es ponerse en los zapatos del otro, porque la empatía no es solamente lo que los adultos entendemos como tú me caes bien, nos llevamos bien, entonces vamos a hacer el super dúo. No, la empatía también es ponerse en los zapatos del otro, qué situación está viviendo. Entonces, en los niños se trabaja bastante esto y es muy productivo porque ellos cuando trabajan estas emociones y con la empatía de los niños que les cuesta esfuerzo y les cuesta mucho relacionarse, pues van siendo como esas esponjitas que los van atrayendo con mucho amor. Y lógicamente, pues se conocen las emociones de los demás, ellos ya son más conscientes de las emociones que viven en sus entornos familiares, con sus amiguitos, con sus vecinos, entonces los niños ya van empezando a distinguir cuáles son las personas que manejan emociones positivas y los que manejan emociones negativas. Aprenden el lenguaje de las emociones, ¿sí? Entonces, el niño empieza a estudiar dentro de sí que él es una persona muy alegre, muy sociable, muy fraterna, muy cariñosa, pero que de pronto se disgusta con facilidad cuando le cogen algo. Entonces el niño empieza a aprender de que hay que trabajar el lenguaje del compartir, de la fraternidad. Y esto es muy bonito porque se hacen ejercicios con ellos donde van despertando esa conciencia. También se trabajan esas habilidades socioemocionales, es decir, cuando ya están en el entorno social, tienen conciencia de sí mismos, la conciencia de ellos está más despierta, más latente y es más fácil de entender y comprender qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Tienen un autocontrol de la conciencia social, entiende que no todos los niños tienen las mismas condiciones de pronto que un niño de un estrato medio a un estrato bajo. Entonces ellos empiezan a entender y comprender eso. Poseen habilidades de relaciones con otros. ¿Sí? Entonces, las relaciones de ellos, es decir, que el niño es pobre, no quiere decir que yo no me relaciono con ellos, no. Todos nos relacionamos porque todos pertenecemos a un mismo grupo y todos nos retroalimentamos y todos aprendemos de los unos y de los otros. Pues ya tienen los niños aquí también, toma decisiones de una manera más responsable. Entonces, el niño ya es consciente que si yo me como muchas chocolatinas, pues la consecuencia va a ser que me voy a enfermar. Entonces, qué rico que yo tengo hartas chocolatinas, pero las voy a compartir con los compañeros de clase o con mis vecinos. Entonces, ellos ya tienen unas estructuras donde saben que toda causa debe asumir una consecuencia. Y es muy importante que los padres tengan el conocimiento en cuanto a conocer a sus hijos, ¿sí? En el sentido de que cuando ellos están enojados, asustados, tristes, contentos, frustrados, ansiosos, decepcionados, calmados o relajados, los papás sepan cómo manejar estos estados emocionales de los niños. Cuando los padres empiezan a conocerlos, ¿sí? Y a manejarlos, pues hay muchos beneficios. Se reduce el estrés emocional en ellos, hay conductas agresivas que los padres ya saben cómo manejarlos y el mismo niño ya sabe también cómo ser ayudado ante estas conductas agresivas. Problemas de conducta, ya tienen una actitud positiva para ir al colegio, porque muchos de los niños es esa indisposición de ir de pronto al colegio por bullying, por burlas, por situaciones en las que se van presentando, pero cuando uno les trabaja esa actitud de no dejarse llenar de las cosas negativas, sino mirar bien, esta situación me está afectando, pero cómo la manejo desde casa y desde el colegio, pues ellos ya la tienen clara y ya sienten más agrado ir al colegio.
mejora también el rendimiento académico de los niños, ya tienen una madurez emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que les está afectando lo están llevando de una manera equilibrada y ya no se dejan afectar por esas situaciones. Y pueden construir una sociedad más pacífica, porque ante las situaciones pues ya saben cómo dialogar, cómo actuar, cómo manejarse y les queda más fácil ese trabajo cuando se hace desde casa y desde el colegio y el propio niño funciona bastante en ellos estos beneficios. Y hay una reflexión que nos hace, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Y aquí es algo importante. Cuando los papás simplemente le dejan el 100% de la responsabilidad al colegio, no se entienden con sus hijos, a toda hora es en el trabajo, llegan del trabajo y se la pasan pegadas en el celular. Entonces el niño se siente como, venga, no soy parte de este núcleo familiar. Por eso se dice que se debe trabajar la mente, se debe educar la mente sin educar el corazón. Y no es educar en absoluto, porque cada vez que nosotros alimentamos de forma constructiva la parte intelectual, pero también la parte emocional, tenemos niños equilibrados. Y cuando nosotros también les dedicamos tiempo a ellos, ellos también se van a sentir queridos, amados y lógicamente cuando empiezan ese proceso de adolescencia, si nosotros no hicimos buenas bases, pues vamos a ver el niño rebelde, el niño que no le interesa si la mamá está pasando por una situación o el papá también está pasando por una situación difícil, entonces se cultiva en ellos la indiferencia, porque si yo fui indiferente, pues no le puedo pedir a mi hijo que no sea indiferente. Y dentro de la psicología positiva hay grandes aportes de nuestra querida doctrina espírita. Y tenemos al Maestro Jesús que con su ejemplo de vida, con su forma de actuar, con su forma de emanar esa energía, esos pensamientos, esas acciones, atraía a las personas que estaban en esas dificultades de quererse, de amarse. Y el Maestro Jesús, con todas las enseñanzas que él nos dejó, pues cimentó en las personas de que sí tienen potenciales también muy grandes para ser mejores personas. Y tenemos también a nuestro querido Kardec, que siendo una persona desde muy temprana edad, juiciosa, estudiosa, disciplinada, dio, antes de conocer a la doctrina espírita, él era una persona muy entregada al servicio, al amor, al equilibrio, y esto le sirvió a él para poder codificar la doctrina espírita y ser esa fuerza, ese motor para dejar grandes legados cuando él estuvo en vida a la doctrina espírita. Y tenemos a nuestra querida Juana de Ángeles, que también es una gran promotora de la psicología. Entonces, el espiritismo es el más completo tratado de terapia preventiva y curativa para los diversos fenómenos de desarmonía orgánica, emocional y mental. Por explicarlo que todos los desequilibrios tienen sus raíces en el ser profundo. La doctrina espírita nos explica las causas y las consecuencias que se tienen a nivel físico, a nivel emocional y también mental. Se dice que las otras corrientes religiosas dan simplemente pequeños pincelazos, ¿sí? Mientras que la doctrina espírita aquí es concreta y nos lleva de una forma muy razonada a mirar que esos desequilibrios que los seres humanos tienen sus consecuencias en el ayer o en el hoy. Y por eso el científico social Steven Feynman dice que los seres humanos poseen el íntimo deseo de autorrealizarse para expresar plenamente sus capacidades. Y este científico tiene mucha relación con Juana de Ángeles porque nos enfoca que los seres humanos debemos hacer esos procesos de autorreflexión, de autoobservación, y que esto nos lleva
a expresar lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo en esta encarnación y de acuerdo también a las capacidades que hemos adquirido en esta reencarnación para ir poco a poco mejorando en lo más profundo de nuestro. Por eso se dice que la positividad es esencialmente la adopción de un camino optimista para el logro del resultado. A medida que el ser humano va escalando este proceso de aprendizaje en este plano corporal y ya está en su etapa de la vejez o en la situación que esté viviendo de una enfermedad o de una situación y sea el momento de partir al mundo espiritual, si la persona supo vivir esas experiencias, esas dificultades, esas alegrías, todo ello como un gran proceso de educación o de reeducación, pues las va a ver después en el mundo espiritual, donde llega y se va a sentir con esa alegría de decir, esto que viví en este plano corporal me sirvió para trabajar, digamos, mi mayor imperfección, el orgullo, y darse cuenta de que sí pudo convertir ese orgullo en humildad. Entonces, son evaluaciones que los seres humanos acá en el plano corporal de pronto no nos damos cuenta, pero cuando hacemos ese análisis profundo en el mundo espiritual, pues nos damos cuenta que sí pudimos lograr trabajar esa falencia o esa imperfección. Cuando la mente está orientada hacia las significativas labores de elevación moral, social y espiritual, artística o de cualquier otro tipo, las expresiones del sufrimiento pierden la preponderancia en la emoción y naturalmente dejan de influenciar el comportamiento. Por eso, Juanita nos hace la invitación de que siempre debemos hacer cosas altruistas, cosas que nos lleven a esa alegría y a esa emoción de que si yo estoy haciendo algo bueno todos los días, esto me está ayudando a ser una persona más consciente y más perfecta. Que aquellas situaciones de sufrimiento, pues ya las miro como algo que, ay, venga, eso es un aprendizaje que yo necesito tener en este momento. Y ya la persona va manejando eso emocionalmente y cambia, ¿sí? Ese comportamiento de pronto que tenía de que yo no tengo por qué trabajar para los demás o yo no tengo por qué ayudar a los demás. Ese comportamiento egoísta de pronto lo empieza a convertir en ese estado de que debo amar a mi prójimo en el que debo servir. Por eso se dice que cuando las personas están en estado de tristeza, de depresión, de angustia, hombre, tengo la virtud del canto o tengo la virtud de que toco bien los instrumentos. Voy a ir a una fundación a compartir mis conocimientos con los niños que necesitan de amor. Entonces se puede hacer estas tareas tan sencillas, pero tan significativas que simplemente alimentan el espíritu y cuando uno sale de estas tareas se siente satisfecho, se siente contento y uno dice gracias Dios mío porque esta tristeza la convertí en alegría no solamente para mí, sino también para mi entorno social. Y en el libro de autodescubrimiento, en búsqueda interior, Juanita nos dice, cuanto más consciente es el ser, más saludables son sus aprovisionamientos para desempeñar las relevantes tareas que le están reservadas. Es decir, cada vez que soy consciente de que estoy sano, de que tengo todos mis sentidos, todo mi cuerpo en una perfección, debo aprovechar este cuerpo. ¿Para qué? Para hacer cosas altruistas, cosas que me llenen en ser algo productivo, principalmente para uno, porque el que aprende y el que mejora es uno, y luego uno lo hace con los demás. Entonces, esos estados saludables, ir a leer una lectura, debe hacer una lectura a una persona que está en un hospital, en una cárcel, que ha perdido de pronto un ser querido, estoy siendo productivo, estoy siendo consciente de que la salud Dios me la ha dado para hacer algo productivo.
Y uno ve pacientes oncológicos que tienen situaciones muy difíciles y ellos así enfermitos van y visitan al enfermo o al compañero que está peor que ellos. Y eso para uno es como decir, venga, yo que estoy bien, nunca voy a visitar a nadie o nunca le voy a demostrar mi cariño con una flor, con un detalle a alguien que está en una situación difícil. Entonces, hay veces vemos situaciones de personas que uno dice, wow, esta persona en las circunstancias que está, pero mire todo el ejemplo de amor y de bien que hace. Es algo muy reflexivo. Nos dice también que el pensamiento saludable, eh, constructivo, fluye por la corriente sanguínea como tonus que vigoriza las células y pasa por todas ellas manteniéndolas en armonía dentro del ritmo de sus finalidades. También se produce lo opuesto cuando realiza el mismo recorrido, perturbando el equilibrio. ¿A qué hace referencia Juanita con esto? Si yo tengo una mente saludable, entonces yo me levanto y digo, bueno, querido cerebro, hoy voy a tener dificultad en mi trabajo, pero las voy a ver como oportunidades. Empiezo a alimentarme de cosas positivas, ¿sí? Y le digo, simplemente que yo le diga al cerebro de que van a haber dificultades en el trabajo, estoy también conectando las neuronas, las células y pues lo que nos dice acá Juanita, el corriente sanguíneo, pero es como una alerta, ¿sí? Cuando esté en mi trabajo, bueno, me presento, veo una dificultad y digo, bueno, esto se puede hacer así, así, así. Si no veo que la puedo resolver, llamo a un compañero. Entonces se forma una afinidad y de pronto esa dificultad no era dificultad, era algo para yo aprender en ese momento. Los seres humanos siempre debemos tener pensamientos positivos, pensamientos altruistas. Cuando yo voy en un bus y veo que se sube el indigente, se sube la persona a pedir y todo el camino fue así, simplemente yo puedo voltear a mirar hacia la calle y yo decir, Señor, en este momento bendice a ese indigente o a ese abuelito que está ciego. O sea, ya empiezo a no conectarme con las cosas negativas que están en el transporte, sino ya miro hacia afuera. Y eso hace que yo valore más mi vida y valore más lo que tengo. Entonces, esos pensamientos positivos, altruistas, llegan hacia esos seres a los cuales les estoy emanando mis mejores pensamientos. Eso es un ejercicio que las personas a veces uno les sugiere que hagan porque dicen es que no me hallo en el bus, quisiera salir corriendo, todo me fastidia, todo me molesta. Entonces uno mirando otras situaciones o circunstancias en la calle como que uno dice, ay Dios mío, y yo estoy bien y estoy amargado, vivo triste. Entonces, esas son situaciones que lo ponen a uno a reflexionar. Vemos también la importancia de hacer estados de meditación, de reflexión, donde yo cambie esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Si yo en mi casa me la paso peleando, me la paso discutiendo, todo me molesta, pues estoy creando una energía en mi hogar pesada, ¿sí? Y si yo me siento, yo empiezo a hacer oración, yo digo, tengo que cambiar mi temperamento, mi ingenio, porque todos aquí nos peleamos, yo tengo que dar la directriz de estar en equilibrio y en paz. Y si yo empiezo a hacer ese ejercicio meditando y orando, lógicamente empiezo a cambiar la onda vibratoria de mi hogar. ¿Qué se aconseja? Colocar música clásica, hacer lecturas constructivas, recibir a los hijos con amor, con cariño, para que esa onda vibratoria empiece a cambiar y así poder ser nosotros generadores de ese equilibrio que necesita también la humanidad. Y estas ondas positivas que voy generando en mi trabajo, en mi parte educativa, en mi parte laboral, pues se van generando ondas de mucha tranquilidad, de mucho entendimiento, lo cual genera
que las personas que habitan estos lugares sientan esos cambios de esas ondas negativas por esas ondas positivas. Lógicamente, el primer beneficiado siempre va a ser nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y el hombre es lo que alberga en su interior. Si yo albergo tranquilidad, serenidad, eso lo voy a emanar en mis ondas mentales. Tu vida mental se expresa a través de la organización emocional y física, dando lugar a los estados de equilibrio o desarmonía por los cuales transita. Y aquí Juanita nos dice, siempre debemos tratar, hacer el gran esfuerzo de estar equilibrados. Si veo que mi trabajo es una presión, pues yo simplemente llego, hago mi oración, hago las cosas de forma armoniosa y esa onda se empieza a generar en todo mi entorno laboral y las personas también empiezan a tener ese equilibrio, ¿sí? Lógicamente, no todas las personas tienen la capacidad de sintonizarse en esas ondas de armonía y de equilibrio, porque si andan en otros pensamientos, en otras circunstancias, les cuesta más. Pero a medida de que yo obre, tenga pensamientos positivos, ponga en mi lugar de trabajo una música agradable, unos buenos pensamientos, responda con cariño, con entusiasmo, con positivismo, eso empieza a generar un mejor ambiente. Por eso se dice que tanto el cerebro como la parte emocional juegan un papel importante en el ser humano. Cada vez que nosotros hacemos un equilibrio en lo emocional y en lo intelectual, se genera una mejor conciencia de las acciones, de los pensamientos y de mis sentimientos en cuanto al entorno en el que estoy. Y nos dice que la conciencia de la responsabilidad le imprime un destino feliz porque le permite comprender lo transitorio del recorrido carnal con sus objetivos puestos en la inmortalidad de donde procede, en la cual se encuentra y hacia la cual marcha. Nadie jamás deja de vivir. Todo lo que nosotros aprendamos en este plano corporal es para nosotros ganancia. ¿Por qué? Porque vemos en el mundo espiritual ya de una forma más consciente, más clara, que todo lo que yo aproveché en esta reencarnación me está sirviendo para avanzar en el mundo espiritual. Por eso se dice que debemos ser fraternos, trabajar en sociedad de forma correcta, de forma honesta, de que que veamos que la reencarnación es un proceso en el cual es una oportunidad que Dios nos da para ser cada vez mejores. Cada vez que yo aprovecho esta reencarnación para trabajar en mi mayor imperfección y lo logro en el mundo espiritual, es la alegría, es la fiesta, es la felicidad más grande que uno puede sentir. Por eso Jesús refirió a este hecho sintetizando magistralmente su receta de felicidad en el siguiente pensamiento. A cada uno le será dado según sus obras. Por tanto, así como se siembre, de la misma forma se cosechará. Y el Maestro Jesús es el ejemplo perfecto donde Él nos demostró con sus enseñanzas, con su amor, con su carisma, con su entrega, con su desprendimiento, con su ejemplo de vida, de que la felicidad se puede llegar a realizar en lo más profundo de nuestro corazón y que todo aquel que lo buscaba él en un estado de tristeza, de vacío, salía satisfecho, salía lleno de el Maestro Jesús, porque su energía, que era tan bonita, que era tan sublime, daba el consuelo y la fortaleza que en ese momento la persona necesitaba de él y que al salir de allí iba con reflexiones, iba con esa voluntad de cambiar y de ser mejores.
Por eso seres tan sencillos, tan amorosos, como Teresa de Calcuta nos dice, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Siempre que nosotros actuemos en el bien y en el amor, las cosas nos van a salir bien. Así se nos presenten las dificultades, pero sabemos que esa situación la necesitábamos en ese momento. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Si nosotros empezamos por cosas chiquiticas, pues nos damos cuenta y hemos hecho cosas grandiosas y que han sido valoradas por aquellas personas que han recibido ese beneficio. Y nos dice Francisco, la verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Eso es muy importante, que todo lo que si yo digo que soy una persona amorosa, lo soy con todo mundo y lo soy en todo lugar y lo predico y lo aplico. Pero si digo soy amorosa simplemente con las personas que me caen bien y las personas que me caen mal, no, pues ahí no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Y nos dice nuestro querido Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía. Todo es una armonía en el pensar, en el actuar y en el sentir. Y me parece muy bonita este actor que tiene un carisma muy bonito porque él nos dice que del 70% de sus ganancias lo da a los hospitales que viven con esta patología del cáncer. Y se dice que este actor es una persona muy sencilla, muy humilde, que él no gasta su dinero en autos, en mansiones, en cosas suntuosas, sino que se le ve en un transporte público, se le ve en la calle, pero con un carisma de siempre ser atento, amoroso, gentil y cordial. O sea, la fama a él no se le ha subido a la cabeza. Y todo lo que él puede hacer por el prójimo, lo hace con todo su amor, con todo su cariño. Entonces la invitación es para que actuemos de forma positiva, de forma amorosa, ante todas las situaciones y las circunstancias que nos presenta la vida. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Piedad. Si quieres, deja de compartir la pantalla. Bueno, realmente algo maravilloso. Esta conferencia de la psicología positiva, no sabía que existía una rama que se llamaba la psicología positiva. Y bueno, vemos cómo se enlaza tan maravillosamente con la psicología espírita. Como encontraste los paralelos al final. Sin embargo, tengo una pregunta, porque ya tú tienes bastantes años de ser espírita, psicóloga espírita. Entonces quería preguntarte si este tema de la reencarnación, de que hemos tenido errores en nuestras existencias anteriores, que lo que se dice que esta es la mejor existencia porque las anteriores hemos cometido muchos errores. Eso lleva a los espíritas de pronto a procesos de depresión, el sentirse de pronto de que no han sido tan buenos en el pasado. A algunos los lleva a sentirse un poquito depresivos por eso. ¿Cómo has manejado tú esa situación con los espíritas? Bueno, a los espíritas, a la mayoría de los espíritas les gustaría saber qué fue en una vida pasada. Yo simplemente digo, si en esta situación en la que estás presente te afecta la situación que estás viviendo de depresión, de ansiedad, de angustia, ¿para qué queremos saber qué fuimos en el ayer? Lo importante es dejar las experiencias que fueron enriquecedoras. O sea, toda reencarnación en los seres humanos en el ayer han sido de progreso y de avance. Esta reencarnación que tenemos en el momento es para avanzar, para reeducarnos y para perfeccionarnos en nuestras debilidades. Entonces,
no es llenarnos de depresión y yo fui, yo hice y por qué en esta vida sigo en el... No, tengo que tener un cambio en ese chip de que esta reencarnación es para aprender. Si nos colocan personas maravillosas, porque yo digo que todas las personas que a uno le colocan, tanto las que le causan dolor como las personas que somos como muy afines, son seres que nos ayudan a construirnos cada vez en ese ideal de la doctrina espírita de progresar. Y es bonito cuando uno trabaja esa conciencia de no sentirse triste, sino de trabajar y trabajar siempre en el bien. Y definitivamente es una muy buena terapia, Abelito, porque uno le sugiere a las personas, bueno, en su centro espírita, sumirse por lo menos ayuda a barrer. Siéntase alegre barriendo, a ver, y la persona hace la terapia, subir a barrer el centro espírita. Sí, sienten alegría. No estamos pidiendo que haga cosas grandes, sino simplemente el hecho de barrer. Y después esa persona se da cuenta de que les sirven sus actitudes, sus potenciales, sus virtudes, sus cualidades para hacer otras tareas más en la casa espírita y se integran, se empiezan a integrar allí a las labores sociales y se dan cuenta de que simplemente estaban era dormir, necesitaban, era un pequeño empujón. Bien, Piedad, yo quería hacer un aporte y es algo que Divaldo a veces nos ha dicho eventualmente en alguna conferencia, que complementando todo lo que tú has dicho, 5 minutos que nosotros le dediquemos a visualizar ese día, tú nos dijiste algo sobre eso, da 5 minutos, puede ser al acostarse, no hay que ser absolutos, puede ser al acostarse o al levantarse, que tú visualices en forma positiva, optimista, todo lo que vas a hacer durante el día. Tú algo nos lo mencionaste, todas las situaciones que yo voy a vivir, pero viéndola que se resuelven, viéndola que salen bien, viendo eso puede operar realmente grandes cosas en nuestro día, ¿sí? Él dice 5 minutos que nos dediquemos, que nos apliquemos a esto y podemos empezar a cambiar de pronto ese mecanismo de pensamiento, de emociones del día a día y transformar nuestra vida para una vida más positiva. Y mira que hay un paciente y él no le encuentra sentido a nada, a nada. Y yo decía, ay, Dios mío, inspírame a ver qué le puedo. Y yo le dije, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer cuando te levantas? No, me encanta salir con mi perrito al parque. Entonces yo le dije, ah, bueno, entonces tenemos una muy buena herramienta. Yo le dije, entonces vamos a hacer el ejercicio de que te vas a quitar los zapatos y vas a caminar por el parque donde está el pasto. Y donde hayan arbolitos, coge ese arbolito, diga, arbolito, necesito que me llene de su energía positiva. Y mira que ha sido la técnica más, pues me siento contenta porque él dice que le ha cambiado totalmente la vida a él, o sea, ya ve con más sentido su vida, con más entusiasmo. El hecho de, los que viven en el mar, Abelito, ustedes que tienen ese señor mar es alguna bendición muy grande porque uno de verdad se siente lleno cuando comparte ahí en el mar, se siente ese cambio de energía en uno. Así es, así es. Lo que vivimos en el mar nos da energía al mar. Y decía Mercedes Sosa que ella era de la montaña, de los páramos. Y ella decía que ella le daba la energía, eran las montañas, ir a las montañas. Entonces, cada quien tiene de pronto su lugar especial para poder, como tú decías, contemplar, meditar, hacernos uno con la naturaleza, ¿no? La naturaleza es un gran aportante de energía positiva, bastante grande. Así es. Bueno, con tu permiso, Piedad, voy a invitar a los amigos que están hoy con nosotros a una conferencia de no un psicólogo, John Reynolds. Él es un abogado, sin embargo, él hizo incluso un libro sobre psicología espírita.
Entonces, queremos invitarlos a todos a las 8 de la mañana el domingo. La conferencia se llama ¿Cómo superar resentimientos a la luz de la psicología espírita? Fue una conferencia que ya él la dio acá presencialmente y ahora la vamos a hacer virtual para grabarla y para que los amigos de todo el país y bueno, de otros países que se conecten también lo puedan apreciar. La hacemos temprano porque es una repetición. Entonces, a madrugar el domingo a las 8 para mirar este tema, cómo superar resentimientos a la luz de la psicología espírita por John Reynolds. No sé si hay alguien más que quiera decir algo, preguntar algo de nuestro público virtual. Bueno, Piedad, entonces te pedimos que nos cierres esta maravillosa reunión de hoy con una elevación de pensamiento.